En este vídeo de control estadístico de procesos veremos su porqué e inicios, además de recordar algunas curiosidades dándole un pequeño matiz histórico. Ya verás cómo lo disfrutaremos, por lo menos eso espero. Mi nombre es Jordi Sancho de SG Formación. El mundo productivo actual no se entendería sin las cadenas de producción. Estas fueron ideadas el siglo pasado por una persona que realmente revolucionó el concepto de industria y producto, Henry Ford. Sobre Henry Ford y su contribución a la industria podéis encontrar extensa información, también en Internet y Wikipedia en particular, por lo que yo únicamente resaltaré unos pocos de estos datos. Henry Ford nació en Michigan, Estados Unidos, en 1863. Fue el industrial fundador de Ford Motor Company y es el padre de las cadenas de producción modernas, utilizadas para la producción en masa. La introducción del Ford T en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fue un inventor prolífico, obtuvo 161 patentes registradas en su país, convirtiéndose como único propietario de la compañía Ford en una de las personas más conocidas y ricas del mundo. Como el propio nombre hace intuir, fue el creador del Fordismo, sistema que se difundió entre finales de los años 30 y principios de los 70 del siglo pasado. Como podemos ver, es bastante más reciente de lo que muchos imaginan. Este sistema está basado en la fabricación de un gran número de automóviles de bajo coste mediante la producción en cadena que en aquellos tiempos no existía. Este sistema llevaba aparejada la utilización de maquinaria especializada y un número elevado de trabajadores en plantilla, con salarios elevados para la época. Su visión global, con el consumismo como llave de la paz, es la clave de su éxito. Su intenso compromiso con la reducción de costes le llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y de negocio, incluyendo un sistema de franquicias estableciendo un concesionario en cada ciudad de Estados Unidos y Canadá y en las principales ciudades de los 5 continentes. Como podemos ver, cosas muy cotidianas hoy en día, pero una auténtica revolución en su época. Debemos tener en cuenta que hasta entonces la fabricación era artesanal. Esto quiere decir que uno o muy pocos profesionales muy especializados eran los que realizaban todo el producto, pudiendo permitirse, o incluso es más, potenciando estos ajustes o procesos totalmente manuales, los artesanos. Fabricación en cadena a bajo coste. Esto incluía conceptos que ahora nos pueden parecer evidentes, pero en su época eran, como decía, muy novedosos y toda una revolución. Conceptos como grandes volúmenes de producción, reducción de los tiempos de montaje, eliminación de los procesos de ajuste manual. Estos conceptos hacen que productos, en su caso el automóvil, que hasta entonces estaba únicamente al alcance de muy pocos,
con un poder económico muy elevado, con la reducción de costes implícita a la que deriva este sistema de fabricación, ahora se lo puedan permitir clases sociales mucho menos adineradas. Importante también, reforzadas porque este sistema de producción, tal y como hemos comentado, conllevaba mejores salarios. Esto sí, este sistema nos impone un concepto también nuevo e importantísimo. Todas las piezas encajan con todas. No nos podemos permitir ajustes manuales durante la producción. Bueno, como un ejemplo sencillo del significado de la máxima esta de las nuevas líneas de producción masiva que decimos que todas las piezas deben encajar con todas, voy a poner un ejemplo muy simple. Por un lado vamos a tener que montar este tornillo con esta arandela con esta tuerca. Bueno, pues el ejemplo es tan simple como este. Si imaginamos que yo estoy en una estación de una línea de producción en la que los tiempos están controlados, pues lógicamente no me puedo parar a pensar cuál es la pieza que tengo que agarrar de una caja o de otra. Es cualquier tornillo que yo agarre de esta caja con cualquier arandela que tome de esta segunda caja y con cualquier tuerca que yo tome de esta tercera caja, tienen que montar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Tengo los tiempos totalmente marcados. No me puedo parar a pensar de que no, esta arandela no, espérate que voy a seleccionar esta a ver si esta entra. No puedo pararme a ver si esta tuerca entra con este tornillo, no, lo voy a cambiar por este, y mucho menos voy a pararme en hacer cualquier tipo de ajuste. Como no me entra esta tuerca en este tornillo, voy a repasar las roscas. No, estamos en una cadena de producción con los tiempos totalmente controlados. Cualquier de las piezas que coja de una caja, que intente insertar con las de la otra caja y que intente insertar con las de la tercera caja, deben montar sí o sí. Y más teniendo en cuenta que posteriormente los servicios técnicos pueden requerir el hacer exactamente lo mismo. Incluso pueden ser de fabricantes diferentes, fabricados en distintas zonas del mundo. Con este simple ejemplo, solo quiero visualizar esto. Todas las piezas encajan con todas. Esto nos impone una máxima. La variabilidad es el gran enemigo de la calidad. La variabilidad va implícita en las producciones y es por este motivo que debemos tenerla muy controlada. Lógicamente, esta no podremos eliminarla, pero sí debemos tenerla dentro de unos límites que nos aseguren el concepto industrial mencionado. Todas las piezas deben encajar con todas. Tengamos en cuenta algo que nosotros mismos seguro aplicamos como clientes. La variabilidad en las prestaciones de los productos y servicios es una de las maneras principales como los clientes percibimos la calidad. Lógicamente, las prestaciones del producto también, pero un producto que tiene un nivel de prestaciones medio, pero estable, puede satisfacer perfectamente nuestras expectativas y hacernos decidir a comprarlo aún sabiendo que no era el mejor, ya que sabemos perfectamente
qué podemos o no esperar de él. Como vemos, concepto importantísimo: la variabilidad. Por tanto, debemos tenerla bajo control y conocer las fuentes que la producen. En un proceso tenemos diversas entradas que serán fuente de variabilidad: materias primas, maquinaria, mano de obra, útiles de fabricación, procedimientos, entorno como temperatura, iluminación y otros muchos. Cada uno de ellos tendrá un peso determinado en la respuesta de nuestro proceso o sistema, generándose por medio de esta suma de factores la variabilidad del proceso. Se deberán diseñar procesos que disminuyan esta variabilidad en la respuesta, haciendo el sistema lo más insensible posible a los factores de ruido, logrando que este ruido en su salida esté por debajo de lo que nos permita la especificación del producto. Esto lo podremos lograr conociendo bien los parámetros de control y sus efectos y modificándolos en función de la respuesta, pero sin incurrir en ajustes permanentes. Debemos prestar mucha atención a los costes repercutidos para generar calidad. Una herramienta muy útil que nos ayudará a balancear estos costes será la herramienta que nos calcule los costes de la no calidad. Con esta breve explicación vamos a terminar por hoy. Como veis, tal y como comenté en el primer vídeo de la materia, vamos a ir avanzando poco a poco y sin entrar en grandes disertaciones. Quiero intentar conseguir que sean una serie de vídeos amenos, aunque tratemos temas que puedan parecer por complejos, tediosos y aburridos. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like y si no quieres perderte los siguientes, suscríbete al canal. Te espero en el próximo vídeo, donde hablaré de conceptos como universo, población, muestra y su selección.